Ya, sí, pero de manera general, ¿qué tipo de sistema operativo conocemos nosotros? No marcas. No, ¿qué tipo de sistema operativo? Hay sistema operativo de servidor y sistema operativo de estaciones de trabajo. Nosotros hoy día vamos a empezar a ver los sistemas operativos de servidor. Hasta aquí hemos visto los sistemas operativos de estaciones de trabajo. ¿Vale? Un computador de escritorio, esas cosas hemos visto. ¿Qué es un servicio de red? 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 Ya, un servicio de red en el fondo, vamos a ir viendo en qué consiste, pero en el fondo es una aplicación que yo voy a instalar en una estación de trabajo, en un servidor, en un hardware, y que va a habilitar a un computador o una estación de trabajo para que haga una cierta funcionalidad a través de la red. Vamos a ir viendo de qué se trata eso. ¿Qué servicio de red conoce usted? ¿Podría dar algún ejemplo? Por ejemplo, web es un servicio de red, porque yo abro una página web a través de una HTTP. ¿Ah? Servidor HTTP. Ya eso es web, sí. ¿Qué otro servicio? ¿Qué otro servicio? SSH también. SSH también es un servicio. Bien. Samba. Ya, Samba. ¿Ustedes van a trabajar mucho con un servicio en particular en desarrollo? ¿Qué es el servicio de base de datos? Base de datos también es un servicio. Claro. Ustedes instalan una base de datos en un servidor y entonces ustedes acceden por la red a esa base de datos. Ya. Muy en general, los sistemas operativos son esta serie de componentes que hacen un poco la interfaz entre el hardware y el usuario. Si nosotros no tuviéramos esa interfaz entre el hardware y el usuario, sería muy complicado darle las instrucciones a un computador. Tendríamos que hablar prácticamente en código de máquina para que el computador nos entienda. ¿Cómo sabe el computador que un doble clic significa, oye, abre este documento? ¿Vale? Eso lo hace el sistema operativo. Y nosotros aquí vamos a encontrar sistemas operativos que son de escritorio y vamos a encontrar sistemas operativos que son de servidor. ¿Qué diferencia fundamental tienen? Que el sistema operativo de escritorio tiene muchas más aplicaciones que nos permiten al usuario interactuar con esa máquina. En el servidor no es necesario que el usuario interactúe directamente con la máquina, el usuario no va a necesitar un alto despliegue gráfico. Es poco probable que un usuario compre un servidor o utilice un servidor de la empresa para instalar un juego. Por lo tanto, el servidor no necesita mostrar una gran cantidad de colores ni tener una tarjeta de sonido muy grande, porque no es para eso. En la empresa nosotros vamos a comprar un servidor para sacarle producción, para guardar datos, para procesar información. Para eso vamos a comprar. ¿Vale? Entonces la estación de trabajo esencialmente tiene un hardware más nutrido en términos del despliegue gráfico que va a necesitar un usuario. Si el usuario necesita, por ejemplo, en ese hardware escribir un documento, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? ¿Qué es lo que tiene que hacer el usuario si necesita escribir un documento ahí? Entonces se compra un computador nuevo. El computador nuevo viene pelado, en puro Windows. Si usted necesita escribir documentos ahí, ¿qué necesita? Instalar un programa que me permita crear documentos de texto, que me permita gestionar documentos de texto. Bien. Si yo necesito hacer planillas de cálculo en mi computador que está nuevo, recién comprado, solo con el sistema operativo instalado, ¿qué necesito hacer? Descargar una aplicación que me permita gestionar la planilla de cálculo.
¿Entienden? Voy a instalar una aplicación. Si yo necesito jugar, ¿qué voy a hacer? Descargo la aplicación para poder jugar, descargo el juego. ¿Sí o no? Le voy agregando aplicaciones a mi computador. En un servidor pasa exactamente igual. Un servidor que es un cacharro ultra poderoso, que tiene mucha memoria, que tiene mucho procesador, mucho disco duro probablemente, y que costó carísimo en una empresa, pero por sí solo no tiene ninguna funcionalidad. Yo le instalo el sistema operativo y ese servidor no hace nada. ¿Sí o no? Porque no tiene la aplicación. Entonces, cuando yo hago esa compra, compro un servidor, le instalo un sistema operativo, y ese servidor yo lo quiero transformar en un servidor web, ¿qué tengo que hacer? Descargar una aplicación, instalarlo para que se convierta en un servidor web. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Si yo necesito que ese servidor se convierta en un servidor de base de datos, tengo que descargar una aplicación, instalarla en ese computador, en ese servidor, y ese servidor se va a transformar ese computador se va a transformar en un servidor. ¿Puedo instalar un servicio de red en un computador normal? Sí. Pero no va a tener el mismo efecto de si yo lo instalo en un computador, en un hardware específico de servidor. Allá en el hardware específico del servidor, el rendimiento va a ser mucho más eficiente. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Adelante. Señora Diego. ¿Qué? Ya. Entonces, yo voy a ir instalando sobre este hardware, ¿cierto?, las aplicaciones que yo necesito para que este servidor cumpla con lo que yo necesito. Si necesito un servidor de archivo, bueno, instalo una aplicación que me permita transformarlo en un servidor de archivo. Sí. ¿Ok? Por ejemplo, algunas cosas que necesita hacer el usuario típicamente: escribir un documento, instala Word. Necesita planillas de cálculo, ¿qué tiene que va a instalar? Excel. Office 235. ¿Qué? 235. 235 es el más antiguo, es del año antiguo. Sí. Perdón, Ese es sí, el antiguo. ese es del calendario maya. El Office 365, sí, justamente. Si necesitamos hacer plano, descargamos AutoCAD, ¿vale? O cualquier otro, o AutoCAD, Minicad, ArchiCAD, hay otros CAD, ¿vale? Ok. Pero hoy día la empresa moderna requiere mucha información, mucha rapidez en el procesamiento de la información, y por lo tanto es súper importante que el hardware, que nosotros le saquemos el mejor provecho a ese hardware. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos ir centralizando este procesamiento de la información en computadores que son más poderosos primero, y segundo, que no consuman un recurso de manera inútil. O sea, si yo tengo un servidor y estoy escuchando música, estoy gastando un recurso ahí de manera... No solo que cumpla el trabajo, sino que sea eficiente. ¿Cómo? No que solamente cumpla el trabajo, sino que sea eficiente. Que además sea eficiente. ¿Sí? Ya. Entonces, hoy día nosotros tenemos esa necesidad de ir implementando servicios de red, dado que la información es muy importante, que nosotros hagamos gestión sobre ella, que la respaldemos, que la tengamos disponible, que sea redundante, etcétera, etcétera. Y para eso, no sé, ¿puede cerrar esa página, por favor? ¿Viene llegando atrasado? ¿Se abre solo el profe cuando entro? Sí, se abre solo, sí, caché. Ya. Entonces, usted va a implementar ahí un servicio, digamos, en relación a lo que estoy necesitando. Necesitamos un servidor web. ¿Qué aplicación podemos instalar? Apache. Apache. Muy bien.
Internet Information Service, lo que usted quiera. Allá. Cham, cuenta. ¿Ah? Cham. Sí, pero es que eso al final es como un... Sí. Si nosotros necesitamos que nuestro computador sea un servidor de base de datos, ¿qué vamos a instalar ahí? Así, bueno. MySQL, SQL Server. Ustedes son más expertos que yo en esa área, ustedes pueden ahí usar, no sé, MongoDB, hay varios. Hay varios. Ustedes van a poner ahí. ¿Sí? Entonces, en relación a lo que yo necesito, voy instalando una aplicación y mi servidor se comporta como esa máquina. Lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a revisar primero el proceso completo de la habilitación de un servidor. Vamos a entender desde la perspectiva de Windows cuál es el proceso que yo tengo que realizar para, primero, preparar mi entorno virtual instalando una aplicación de virtualización que puede ser cualquiera. Usted puede usar cualquiera. Yo le voy a mostrar cómo se descarga VirtualBox, que probablemente puede ser el método más carretero, más largo, pero si usted quiere hacerlo con VMware, hágalo con VMware. Si usted lo quiere hacer con AWS, hágalo con AWS. Si usted lo quiere hacer con VirtualPC, también hágalo, me da lo mismo. A mí lo que me interesa es que usted logre la solución. Me interesa que usted me muestre la solución como yo se la estoy pidiendo. ¿En qué la va a hacer usted? Me da lo mismo. Me da lo mismo. Usted puede ocupar lo que usted le acomode. Si quiere hacerlo con VirtualBox, perfecto. A usted le acomodará más. Vale, a mí lo que me interesa es la solución. Luego vamos a crear una máquina virtual, pero además de crear la máquina virtual, lo que tenemos que hacer es revisar cuál es el proceso de configuración de la máquina virtual. Porque la máquina virtual no es una cosa que yo le diga ya, crear una máquina virtual y se crea sola, tengo que configurarla. Hay varias opciones que tengo que considerar ahí al momento de configurar una máquina virtual, sobre todo desde la perspectiva de la red, de cómo se va a comportar esta máquina con la red. Y luego vamos a instalar un sistema operativo de red sobre esta máquina virtual, en este caso Windows. ¿Cuál Windows? Server 2016 para arriba. Usted ve ahí cuál de las versiones tiene, cuál de las versiones le acomoda. Del 2016 para arriba. ¿Cuál es la versión de Windows Server más utilizada para máquinas virtuales? ¿Cómo la más utilizada? Es que cualquier server, por ejemplo, yo he visto que tenga menos uso de RAM, por lo que tengo entendido, los Windows Server, por ser Windows usan más RAM que un sistema operativo más Linux, sí, como Debian. Sí, por eso después cuando empecemos a trabajar con Linux, usted se da cuenta que Linux hace un uso más eficiente de los recursos. Entonces por eso al trabajar en modo consola es mucho más limpio. Sí, Windows gasta más recursos. Ya, y vamos a hacer algunas tareas administrativas preliminares como la habilitación de las actualizaciones, vamos a revisar algunas cosas, ¿vale? Y idealmente vamos a dejar instalado un servicio. Yo creo que no vamos a alcanzar a instalar el servicio, sí, pero sí ustedes tienen que desarrollar todas estas tareas en algún minuto. Ojo que la evaluación que viene es en relación a esto y a la interacción de esta máquina que vamos a crear con otras que usted también va a ir creando en el camino. Importantísimo que entienda la unidad 1 para que así pueda ejecutar y solucionar los problemas de esta unidad. ¿Sí? Aquí va a haber algunos problemas de direccionamiento IP que probablemente no van a dejar que usted vea la máquina, que no se pueda conectar a una máquina, y entonces usted tiene que conocer, identificar y poder analizar a qué se debe la problemática.
¿Vale? Ya. Ya, ¿de dónde vamos a descargar VirtualBox? De la página oficial de VirtualBox, virtualbox.org. Ahí usted va a descargar ¿cuál versión? La 7 que está hoy día funcionando, no me acuerdo cuál específicamente, 7.0.12 parece, no me acuerdo. Pero usted va a hacer clic aquí. Tiene un gestor de actualizaciones. Cuando detecte una actualización le va a mostrar. Ahí usted decide si lo actualiza. Ya, entonces le va a salir ahí VirtualBox 012 y usted va a tener que seleccionar aquí la distribución de sistema operativo que usted tenga. Si tiene Windows, obviamente tiene que descargar Windows. Si tiene Mac, obviamente tendrá que descargar Mac. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces usted va a descargar eso, le va a hacer doble clic y el proceso de instalación es bastante sencillo. Siguiente. Y eso va a quedar ahí instalado. Entonces usted va a llegar ahí. Eso es VirtualBox instalado. Yo he visto servidores con altas máquinas virtuales funcionando. En la pega teníamos una máquina con 25, 70 máquinas funcionando. Fácil. Ahí. Windows. ¿Y este para qué? Ah, ya. ¿De qué es esto? Ya, pero usted se lo va a pedir ahí. ¿Sí? ¿Cómo? 15.000. 15. Dijo. ¿Chico de los 8? No sé si he visto lo parecido, pero no veo una marca china. Ya, pero Le dije a una inteligencia que hiciera un auto de un RC7 y una Ford. vamos a ir para ahí. No, hay Ya, un no auto que se descargaron parece a ese. VirtualBox, bueno, en esos computadores está instalado. De parte del auto que viene otra vez, lo voy a cantar, cabrón. Era súper bonito. Pero así ese tipo. Pero no me acuerdo cómo se llama. Ya. ¿Ah? Sí, no. Ya, ¿qué vamos a hacer entonces? Usted tiene su imagen ISO ahí que descargó. Esa ISO representa como el CD de instalación. Es decir, cuando usted encienda su máquina, usted va a tener que meter, entre comillas, va a tener que meter el CD a la unidad, y en el fondo es lo que tiene que hacer es seleccionar la ISO. Esa ISO representa el CD de instalación de Windows. ¿Vale? Entonces vamos a partir seleccionando aquí nueva máquina virtual. Y aquí nos va a preguntar varias cosas. Primero vamos a partir por un nombre. ¿Qué características tiene que tener el nombre? ¿Qué características tiene que tener el nombre? ¿Ah? El nombre del sistema, sí. Es una recomendación, pero ¿cómo se llama eso? No. Lo que estuvieron conmigo
tengo en Harmony Software, ocupamos harto esa palabra. Tiene que ser un nombre mnemotécnico, que quiere decir que lo que contiene la máquina debería más o menos decirlo en el nombre. O sea, yo cuando lea el nombre debería saber más o menos de qué se trata lo que tiene la máquina. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí, dijo cuando tengamos un trabajo. Sí, nombre mnemotécnico. ¿Se acuerdan, cierto? Nombre mnemotécnico. Ya. Entonces, si esta va a ser una máquina con Windows, usted debería ponerle ahí W algo de Windows, ¿vale? Windows Server o WS, no sé, algo. Web, WS Web o Web Server o algo por el estilo. De manera que cuando yo lea ese nombre, inmediatamente voy a relacionarlo con el servicio que tiene. De hecho, si yo utilizo una aplicación como como el escaneo de red, un sniffer o algo por el estilo, voy a sacar el listado de todas las máquinas que están conectadas, entonces me va a aparecer ahí el nombre de esa máquina y yo voy a dejar el tiro que es mi servidor. Que no es lo mismo que si yo a esa máquina le pongo A3221 BZ02. ¿Qué tiene eso? 20 ideas. ¿Sí? Lo más probable es que la primera semana me acuerde, pero ya después se me va a empezar a olvidar y yo voy a ver esa máquina ahí y no voy a tener idea de lo que tiene ahí. ¿Vale? Piensen que esto es virtual, esto no tiene un monitor pegado ahí. Entonces yo no veo lo que tiene esa máquina. Yo la veo con la red nomás. Yo veo el servicio que está prestando. Y si yo me voy a conectar a administrarla, ahí recién veo lo que tiene. Entonces, como se me olvida el nombre, yo tendría que conectarme a la máquina para ver en el fondo lo que está haciendo. Entonces, vamos a usar nombres mnemotécnicos como, no sé, Windows Server, algo. En este caso, vamos a poner test. Eso se me ocurrió a mí. Usted póngale el que quiera. Ya, me copio, ¿no? Usted le puede poner ahí el que quiera. La idea es que usted se acuerde. La idea es que sea un nombre mnemotécnico. ¿Ok? Fíjense que aquí, bueno, aquí me dice en qué carpeta va a quedar guardada esa máquina. Perfecto, después de respaldar cosas me sirve saber. Y ahí dice tipo de máquina. Entonces yo ahí, esta cosa me va a preguntar qué tipo de máquina es. Entonces yo le voy a poner aquí Microsoft Windows y va a ser un Windows, en este caso 10 de 64 bits, que no hay, nosotros deberíamos poner aquí otro sistema operativo de 64 bits. ¿Para qué me sirve eso? Para nada más que para que VictorBox me cargue los defectos, los valores por defecto. O sea, si yo esta cosa aquí le pongo Linux y le instalo Windows, también va a funcionar. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo le ponga Linux, cuando yo seleccione aquí Linux, me va a asignar memoria poquitita. Que delante en la otra sección hicimos la prueba, yo le puse Linux ahí y me creó el disco de 8 GB. Porque ese es el requerimiento mínimo de Linux. Pero si yo selecciono Windows, me va a crear el disco de 50, que es el que pide Windows. Es solamente para Windows. Ah, claro, sí, Windows 10 350. Sí, eso es. Ya, respecto de la instalación de esa tendida, nosotros no la vamos a usar, porque si bien es cierto es una ayuda al funcionamiento de mi máquina, me va a permitir avanzar más rápido, probablemente hacer más cosas más rápido, más automatizadas,
pero no es recomendable que a nivel de administrador nosotros estemos automatizando tanta cosa. ¿Cuál? No, pero tiene, seleccione Windows, ahí. Y allá, otro Windows 60. Cuando aprendimos a montar imágenes y hacer colecciones que pasó, ¿cómo no te acordás? No puede ser. Ah, sí. No, pero no seleccione nada, porque ese modo, ¿cuál es? Pero el de la pava no me funcionó. No, eso todavía no. ¿Qué sigue después de llegar ahí? Tiene seleccionado el modo experto, ¿no? Pinche modo experto. Ya, entonces en la instalación desatendida no vamos a hacer nada, porque la idea es que usted, que es el administrador de la máquina, tenga el control absoluto. Aquí nada es desatendido, nada es automático. Eso es una recomendación. Si usted quiere hacer la cuestión automática, hágalo también, pero la recomendación es que el administrador tiene que tener el control absoluto de la máquina. Entonces le colocamos a mí. Por lo tanto, no utilice la instalación desatendida. Eso se lo recomiendo, porque va a tener mucho más control de la máquina. Entonces eso la vamos a omitir. Y aquí me está preguntando, fíjense que me seleccionó 512 porque 512 es lo que me pide Linux. Pero con 512 yo no hago una máquina con Windows. Entonces yo aquí lo puedo cambiar. Aquí yo le voy a poner 3 GB para que funcionemos bien. De chico, 48. Eso es bueno. Le puse 3 y le vamos a poner 2 núcleos. ¿Por qué me aparecen aquí 8 CPU? ¿Por qué aquí me aparecen 8? Porque la que ahí lo que se está. Lo que le puede asignar tú a la máquina Sí, el máximo sí. ¿Pero por qué me aparecen 8 y no? Porque ¿cuánto le aparecen a ustedes? me salían 16. A mí me sale en un INTEX 4. ¿Por qué a ustedes les sale 4? Es por el propio procesador de. Es por el procesador que tiene la máquina. Si la máquina suya, la física, tiene 4 núcleos, ¿Por qué tenéis 3? entonces le vamos a dar 4 núcleos. Si usted está instalando esto en un servidor que tiene 32 núcleos, ahí le vamos a mostrar las 32 CPU. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Está igual. ¿Qué más? Sí, un servidor que paga como 3. Pero creo que te da como un tero. Algo de box. Pero eso no es para iOS. ¿Drops? ¿Dropbox? ¿O no? Pone Dropbox. O voy a ponerle uno. No, pueden ser 2. Yo le voy a poner 3 porque para que se demore un poco menos, pero pueden ser 2. Ahora, ¿dónde lo veo eso? En la ficha técnica del sistema operativo. Entonces, si ese sistema operativo me pide 2 GB, tengo que considerar los 2 GB del sistema operativo más la memoria que me pida, por ejemplo, la base de datos. Si esto va a ser un servidor de base de datos, yo voy a la ficha técnica del sistema operativo, voy a la ficha técnica de la base de datos.
y veo los requerimientos de la base de datos, entonces yo eso lo considero también para ponerle aquí la cantidad de memoria. ¿Vale? Para efectos de laboratorio, de las pruebas que vamos a hacer, con 2, con 3 está más que suficiente, y aquí yo le voy a poner 2 CPU, más que suficiente con eso. Usted póngale una nomás, con una también funciona. Y el disco duro que también es importante, el disco duro en el fondo aquí me muestra la carpeta donde se están almacenando físicamente los archivos, porque como este es un disco duro virtual, de una máquina virtual, de un recurso virtualizado, esto es un archivo, no es un disco duro físico, es un archivo que representa un disco duro físico, ¿vale? Y ese archivo se llama, en este caso, New Virtual Disk 1.bdi. Ese es el archivo físico que representa un disco duro físico, pero que no es un disco duro. Es decir, ¿qué pasa si yo borro ese archivo? Si yo voy a esta ruta y borro ese archivo, lo que estoy haciendo es eliminando el disco duro y tirándolo a la basura. O sea, ese computador ya no va a tener más disco duro. ¿Y se podría recuperar? Sí, lógico, ahí ya se puede recuperar y todo, pero lo que estoy haciendo en el fondo es Desechar. desechar. Bien. Entonces, en este caso, se va a crear ese archivo de 20 gigas. En este caso se va a crear ese archivo de 20 gigas. ¿Cómo? Claro, a usted le salió de 50. Y aquí hay que tener algo súper claro. Si yo marco esto que está aquí, el reservar dinámicamente, o sea, el reservar completamente, si yo lo marco y yo le digo aceptar a esa máquina virtual, yo creo la máquina virtual, le doy, confirmo la creación. Este archivo que está aquí, en users, Carlos Ávila, VirtualBox, BMS, New Virtual Disk.bdi, este archivo va a pesar inmediatamente 20 gigas. Va a pesar 20 gigas. Porque yo le dije que reserve completamente el espacio. Entonces, como usted va a hacer aquí un trabajo de testing, usted va a hacer aquí un trabajo de laboratorio, no lo marque. No lo marque. Porque cuando usted no lo marque, usted va a crear un archivo dinámico que va a ir creciendo de a poquitito hasta 20 gigas. ¿Ok? Entonces, no lo marque para que no se le llene el disco al tiro. O sea, yo podría crear, por ejemplo, aquí dinámicamente un archivo de 2 teras, a pesar de que mi disco no tiene 2 teras de espacio. Pero como es dinámico, lo puedo crear de 2 teras porque va a crecer hasta 2 teras en algún momento. Obvio, se va a quedar sin espacio antes porque mi disco es más chico que 2 teras. ¿Vale? Entonces, en este caso lo vamos a crear de manera dinámica, sin marcar esto. Ya, ¿alguna consulta? Me falta el nombre. ¿Cómo? Se puede seleccionar ahí, pero nosotros la vamos a hacer, yo la voy a seleccionar en el otro lado, para que veamos bien cómo es la instalación. ¿Está terminado, cierto? En 20, ¿sí? Ya. Sí, China. Un poco. ¿Lo trae? Un 9 menos 15, por 1400 pesos. Con eso para las pruebas está bien, ¿eh? Para el testing que vamos a hacer. ¿Y esas 15 son gratis? Sí. Ya, listo. Creamos nuestra máquina virtual.
Todavía no tiene nada instalado, pero la máquina está. ¿Ok? Está la máquina. Habría que iniciar el Tengo que hacer un drive. controladores. Ya. Tengo que hacer un drive. Nosotros vamos a verificar ahora entonces esta configuración sin encender la máquina y vamos a verificar algunos parámetros que no están desde el inicio, digamos. Aquí podemos cambiar el nombre de la máquina, podemos cambiar algunas cosas de la versión, etcétera, podemos irla adaptando, ¿vale? Pero ¿qué cosas nos interesan de aquí? ¿Sí? Voy a instalar una versión más antigua, ¿no? Bien. ¿Qué cosa? Ya, y cuando yo aquí voy a sistema, puedo modificar cosas que son de la placa madre, entre comillas. Acuérdense que esto está todo virtualizado. Estoy representando una placa madre virtualizada. ¿Vale? Entonces ahí voy a seleccionar el orden de arranque, puedo modificar la memoria que tengo asignada, puedo modificar varias cosas de la placa base primero y luego del procesador. Fíjense que si usted selecciona la pestaña procesador, va a poder modificar la cantidad de núcleos que tiene ahí asignado. O sea, si usted tiene un núcleo y le quiere asignar otro, lo puede hacer. Eso es en función de cómo yo veo el funcionamiento del máquina. O sea, en producción yo voy a estar midiendo si esa máquina está funcionando bien, si está lento, si está muy saturado, qué sé yo, y le puedo ir asignando más recursos de manera dinámica. ¿Vale? Así que es importante que ustedes manejen esa información. Ya, entonces ahí, ¿qué otra opción tenemos? Fíjese que aquí usted, cuando está trabajando en el procesador, además le puede marcar ahí el porcentaje de ejecución. Entonces usted, por ejemplo, podría decirle a la máquina que va a tener, por ejemplo, 3 procesadores, pero que los 3 van a funcionar el 50%. Entonces, para que no se le saturen mucho, usted puede tener el control de eso. ¿Vale? Yo puedo tener 2 procesadores funcionando al 80%. ¿Vale? Ok. Listo. La aceleración no la vamos a modificar porque a nosotros no nos interesa mucho la gráfica del equipo y ahí está configurado por defecto, intentando darle toda la capacidad de procesamiento a los núcleos de la máquina y le estamos quitando un poquitito del despliegue gráfico. Aquí lo importante es entender que las máquinas virtuales están hechas pensadas en otorgar un servicio, virtualizar un servicio. Es poco probable, por ejemplo, si usted tiene su sistema operativo con Linux, su computador con Linux, crear una máquina con Windows para jugar Call of Duty. No, eso no va a funcionar, digamos. Cuando usted vea humo salir de su computador, no son los efectos del juego, sino que es porque su computador se está quemando. Ah, bueno, si tiraron una granada de humo, ¿no? Ah, Si tiraron una granada de humo, ¿no? Claro, no es una granada de humo del juego. Gracias. Es que se realiza el juego. ¿Venta de publicidad? De crear máquinas virtuales. Con el de Torres. ¿O no? Creo que dijo que hacía máquinas virtuales y... Pues era alguna especie de torre, ¿no?
será la versión de Windows que si es 64 bits o de 32. Pero yo sí tenía Linux. Sí. Ya, igual le hicimos el rey, la wea en rata. Pero los ojos en la tarde. Puede irse Hay que verse más. Hay que verse más. Pero Déjame terminar de explicar de Lupita y seguimos. ¿De quién es este? Mío no. ¿Quién me mostró este? Ah. Ya, vamos a terminar de explicar esta partecita de aquí y salimos, pueden salir a un break. Si yo estoy pasando un archivo de este computador a este computador, digamos, sí. ¿De cuál depende que vaya rápido? De este, ¿verdad? Ya, el tema de la pantalla tampoco le vamos a dar mucha vuelta. Fíjense que hoy día los procesadores gráficos, las tarjetas gráficas tienen harto más que 16 megabytes depende del que de trabajo, digamos, de memoria. Y eso que está ahí es básicamente para mostrar los colores lo más simple, ¿vale? Esto no se va a complicar mucho con mostrar una cantidad enorme de colores. Entonces, ¿Sí? sería como casi necesario editar, ¿o no? Claro, eso no lo vamos a tomar en cuenta. En el almacenamiento sí es importante que nosotros manejemos eso porque pero ¿cuál es la desesperación? Por deje de cerrar la página, ¿no? Sí. Aquí es importante que nosotros entendamos que podemos ir agregando discos, eliminando discos, porque en algún momento nuestro servidor se va a quedar con pocos recursos de almacenamiento, por lo tanto yo puedo agregar discos, puedo eliminar discos, puedo cambiar discos. ¿Ah? ¿Sí? muy buena postura. Y con respecto a al audio no le vamos a dar mucha vuelta, pero sí al tema de la red. Y vamos a ver esto, chiquillos, y les voy a dar un break. El tema de la red, esto es súper importante que usted lo entienda, porque en la prueba yo sé que a más de alguno le va a pasar que me va a decir, oh, profe, sabe que mi máquina no se conecta, no veo la máquina, no llego a la máquina. Es porque usted no va a poder, no sabe configurar la red. Fíjese que usted tiene, usted en su computador, en su notebook, tiene ¿cuántas interfaces de red? ¿Cuántas interfaces de red tiene su notebook? ¿Cuántas? Se supone que no. Se supone que 2, si usted tiene Bluetooth, ese Bluetooth también lo podemos configurar considerar como una unidad de red, pero de red de datos, digamos, tiene 2, la Wi-Fi y la cableada, ¿cierto? Perfecto. Pero nosotros podemos virtualizar en una máquina 4 tarjetas de red. Podemos decirle a esa máquina que tiene 4 tarjetas de red, entonces cada tarjeta de red se va a configurar como una distinta. Podría ser que nosotros digamos, mira, esta va a representar la red cableada y esa va a representar la red inalámbrica. Entonces usted puede hacer que su computador se conecte a 2 redes simultáneamente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué cosas tiene que comprender aquí usted? Su computador va a estar conectado a una red, típicamente en su casa, que usted tiene una red inalámbrica, o tiene también dispositivos cableados, ¿verdad? Ahí hay un cable, aquí hay un notebook con una red inalámbrica, ¿vale? Entonces, en su casa, usted tiene eso. Un router que emite una red y que usted está conectado a la red inalámbrica, ¿sí? Y que típicamente que usted se va a encontrar con una dirección parecida a 192.168.0.0 con máscara 24. Eso ya tenemos que entenderlo
súper bien. ¿Vale? Con eso típicamente se va a encontrar usted aquí, en su casa. ¿Ok? Y esto es una red. Esta es mi red LAN, la red LAN de mi casa. La red LAN de mi casa. ¿Ok? Pero dentro de mi computador yo voy a tener otras cosas que están funcionando y que en el fondo son cosas lógicas, pero que prestan un servicio real, una cosa física. Entonces dentro de mi computador yo voy a tener una máquina virtual funcionando que puede prestar ahí algún servicio. Dentro de mi computador va a haber una máquina virtual funcionando. Entonces, dentro de este computador, entre comillas, va a haber dos máquinas. La real, que es la anfitrión, la máquina anfitrión, y la virtual, que es la máquina invitado. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ¿dónde está la ciencia de esto? Es que si yo configuro mi adaptador como NAT, ¿qué significa NAT? ¿Qué significa NAT? ¿Qué significa NAT? Network Address Translation. Muy bien. Traducción de direcciones de red. Network Address Translation. Traducción de direcciones de red. Entonces, esta interfaz de aquí, que la vamos a dibujar como una antenita, esa interfaz de ahí, que se está conectando a mi red inalámbrica, ¿vale? Cuando yo la configuro como NAT, le estoy diciendo que esta antenita que está aquí, esa interfaz que está ahí, yo le estoy diciendo que funcione como router. Y ustedes saben que un router tiene dos bracitos, una red y la otra es la otra red, son redes distintas. El router une la red del proveedor de servicios con mi red local, mi internet con la red de mi casa. Tiene dos brazos. Entonces cuando yo le digo a esta cosa que funcione como router, le estoy diciendo que funcione como NAT, entonces está traduciendo y esta interfaz por fuera va a tener una dirección 192.168.0.10 con máscara 24, porque tiene que ser muy similar a esa. Pero por dentro del router imaginario que nosotros le dijimos al ponerla como NAT, esto va a tener otra IP y mi máquina va a decir que es la 10.0.0.15 con máscara, no sé, 20, no, esta es máscara 20. ¿Se entiende? Entonces, una red, otra red. ¿Esta máquina tiene acceso a internet? Sí, a través de este router imaginario que está ahí. Y que ese router imaginario que está ahí está conectada a esta red. Y este router que está aquí, que es el del proveedor de internet, está conectado a la internet real. Entonces, de este computador salta a ese router, de ese router a ese router y a ese router a internet. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso es cuando yo lo configuro como NAT. Cuando yo lo configuro como NAT, le estoy diciendo a la interfaz de red de mi computador, a la interfaz física, que funcione como router. Y como funciona como router, tiene por un lado una IP y por otro lado otra IP. Así funciona un router. Por los dos brazos. ¿Ah? Por los dos brazos. Por los dos bracitos. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? Más o menos. ¿Sí? Más o menos. De nuevo. Yo aquí puedo tener, yo tengo que estar consciente de que en mi computador tengo una máquina virtual funcionando. ¿Vale? Y puedo tener varias. Puedo tener varias máquinas funcionando dentro de mi computador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando yo configuro mi interfaz como NAT, le estoy diciendo que se comporte como un router, como si fuera un router.
un router virtualizado, un router imaginario. Entonces, como se va a comportar como un router imaginario, y un router funciona de esa forma, digamos, por un lado tiene una red y por el otro lado tiene otra red. Entonces, como buen router, por este lado va a tener esa dirección y por el otro lado va a tener otra dirección. ¿Qué dirección? La que el router se va a poner porque le dijeron que funcionara como router. Entonces él se asigna otra dirección ahí, solito, pum, y de ahí para adentro trabaja con otra dirección. Porque así le dijeron que trabajara. ¿Sí? Así le dije yo cuando configuré NAT, le dije yo, mira, tú te vas a comportar como router. Y el router obedece. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo quisiera acceder de este computador que está en mi red local, supongamos que yo le quité el router a mi hijo y me quiero conectar a mi máquina virtual del computador de mi hijo, yo no voy a poder, porque eso está en otra red. Y es otra red detrás de un router imaginario. Por lo tanto, si yo quiero acceder de aquí para allá, no puedo. Porque son redes distintas. ¿Se ve? Entonces, para que eso no pase, cuando yo necesito que esta máquina tenga acceso ahí, yo le puedo decir a esto que funcione como puente. Como puente. Adaptador puente. Entonces, cuando yo le digo funciona como puente, esto ya deja de funcionar como router y esto empieza a funcionar como si fuera un túnel, digamos, donde mi máquina virtual queda, entre comillas, directamente conectada a esta parte de la red. Entonces mi máquina virtual ya no va a estar para allá, va a estar hacia acá. Entonces mi máquina virtual, como esto está trabajando como puente, va a recibir una IP 192.168.0.6. ¿Sí? Y ahora sí, tenemos esa máquina conectada directamente a la misma red y por lo tanto ahora sí, desde el computador de mi hijo que le quité, puedo conectarme directamente a la máquina que configure. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya, ojo con eso, porque aquí en INACAP no le va a funcionar, si usted trae su notebook, no le va a funcionar bien como puente, porque la Wi-Fi de aquí tiene un bloqueo que usted le va a dar una pura IP por su computador. ¿Se entiende? Entonces no le va a dar dos IP, no le va a dar una IP, dos IP, le va a dar una sola a su computador físico. Por lo tanto aquí usted tiene que configurarla como NAT y en su casa usted la configura como puente. Por eso es importante que entienda esto. ¿Vale? Ya, y la otra opción es configurarla como red interna. Que yo creo que esta va a ser la alternativa que vamos a utilizar para la evaluación. Usted va a configurar una red interna. ¿Qué significa eso? Que todas las máquinas virtuales que estén dentro de mi computador, acá hay otra máquina virtual, estas dos máquinas virtuales comparten una red interna. Estas dos máquinas no miran para ningún otro lado, se miran entre sí nomás. Red interna. ¿Vale? Esta máquina no tiene acceso a internet, tiene acceso solamente a esa máquina. Y esta máquina tampoco tiene acceso a internet, tiene acceso solamente a esa máquina interna. Red interna. ¿Se entiende? Es como si yo pusiera un cable directo de este computador a este computador. Y estos computadores no van a ver ninguna otra red, ni internet, ni nada. Se van a ver entre sí nomás. Esa es red interna. ¿Qué condiciones tiene que tener la red interna? El nombre. Para que este pueda verse con ese, tiene que tener el mismo nombre. Si a este le pongo red 1, a este le tengo que poner red 1 también. Tiene que ser el mismo nombre.
necesito que esto quede medianamente claro hoy día. A medida que vayamos avanzando vamos a ir probando distintas configuraciones de las máquinas, usted va a ir viendo cómo reaccionan las máquinas, pero yo necesito que esto no se le olvide que existe, para que cuando usted tenga problemas, usted logre tratar de solucionar esos problemas sin que el profe le diga, ya, mire, haga clic, haga clic, haga clic. ¿Vale? Usted tiene que acordarse de que esto existe. ¿Ya? Bien, vamos a hacer a las 4:10. 4:10, ¿no? Sí. Ya, hasta las 4:13. Hasta las 4:20. Buen número. ¿Ah? Buen número. ¿Por qué? 4:20. Ah, por el grupo.